Hola alumnos, en la clase de hoy veremos el teorema de Pitágoras. Hace años, un hombre llamado Pitágoras ha descubierto un hecho realmente asombroso sobre los triángulos. Descubrió que si el triángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y coloca un cuadrado sobre cada uno de sus lados, entonces el cuadrado más grande tiene exactamente la misma área que los otros dos cuadrados juntos. Es decir, si sumamos las áreas de los cuadrados más chicos, va a dar exactamente a la misma área del cuadrado más grande. Aquí en la imagen podemos ver un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde vemos el ángulo de 90 grados que está marcado con un cuadradito. A este lado más largo del triángulo se lo llama hipotenusa. A los otros dos lados, catetos, es decir, los catetos del triángulo. La definición formal del teorema de Pitágoras es la siguiente. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Llamamos triángulo rectángulo a un triángulo con un ángulo recto, es decir, con un ángulo de 90 grados. Entonces, el cuadrado de A más el cuadrado de B va a ser igual al cuadrado de C. La fórmula quedaría así. El cuadrado de A más el cuadrado de B es igual al cuadrado de C. Veamos ahora si funciona con un ejemplo. Un triángulo de lados 3, 4 y 5 tiene un ángulo recto, así que la fórmula debería funcionar. Es decir, tenemos este triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, que es este. Como podrán observar, la hipotenusa es igual a 5, el cateto A igual a 3, el cateto B igual a 4. Entonces, si reemplazamos por la fórmula, nos quedaría 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es igual a 5 al cuadrado. Calculando, obtenemos 3 al cuadrado, que es igual a 9, 4 al cuadrado, que es igual a 16, y 5 al cuadrado, igual a 25. Si sumamos 9 más 16, es igual a 25. Por lo tanto, se verifica este teorema. ¿Para qué es útil el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos va a permitir calcular un lado de un triángulo rectángulo cuando no lo conocemos. Es decir, si sabemos la longitud de dos lados de un triángulo, podemos conocer, por ejemplo, el valor de A y de B y no el de C, o podemos conocer el valor de B y de C y no el de A, o conocer el valor de A y de C y no el de B. Entonces, el teorema de Pitágoras nos ayudará a encontrar la longitud del tercer lado. Pero recuerden que este teorema sirve únicamente para calcular los lados de los triángulos rectángulos. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos el valor de A, tenemos el valor de B, es decir, tenemos el valor de los catetos. Lo que nos toca o que nos falta
calcular es el valor de C, es decir, como podrán observar, es el lado más largo del triángulo, por lo tanto se trata de la hipotenusa. Debemos calcular la hipotenusa. ¿Cómo vamos a calcular? Aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula del teorema de Pitágoras? Que C al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de A más B. O, dicho de otra manera, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, aplicamos la fórmula, tenemos que C al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. C al cuadrado va a ser igual entonces a 5 al cuadrado igual a 25 más 12 al cuadrado igual a 144. Sumamos 25 más 144 y nos da un total de 169. Ahora, ¿ya conseguimos hallar el valor de C? En realidad no, porque lo que hallamos es C al cuadrado. C al cuadrado es igual a 169. Entonces, para poder hallar el valor de C, lo que debo hacer es despejar justamente a C, dejarla sola de este lado de la igualdad. Y pasar esta potencia o este exponente para el otro lado como raíz cuadrada. Entonces, pasamos la raíz cuadrada de 169, calculamos la raíz cuadrada de 169, que es igual a 13. Es decir, que ahora sí ya pude calcular el valor de C. Entonces, C es igual a 13. 13 centímetros. Tenemos que colocar entonces aquí 13 centímetros, porque estamos trabajando, como verán, con centímetros. Aquí tenemos un segundo ejemplo de un triángulo rectángulo. Como verán, acá se encuentra el ángulo recto y en este caso tenemos el valor de A y tenemos el valor de C. Lo que nos pide calcular es el valor de uno de los catetos, es decir, el valor de B. Por lo tanto, vamos a trasladar estos datos a la fórmula del teorema, es decir, C al cuadrado, que quedaría igual a 15 al cuadrado, igual a 9 al cuadrado más B al cuadrado. Como no conocemos el valor de B, colocamos B al cuadrado. Entonces, tenemos que calcular primero la potencia de 15, 15 al cuadrado, que es igual a 225, igual a 9 al cuadrado, 9 por 9, 81, más B al cuadrado. Ahora, debemos despejar B, por lo tanto, pasamos este 81 que está sumando para este lado restando. O aplicando la propiedad de uniforme, restamos 81 en ambos miembros de la igualdad. Y nos queda 225 menos 81 igual a B al cuadrado. 225 menos 81 es igual a 144. Igual a B al cuadrado. Ahora, lo que debemos hacer es pasar esta potencia como raíz cuadrada de este lado. Entonces, tenemos la raíz cuadrada de 144 y de esa manera logramos despejar B. 144
la raíz cuadrada de 144 es igual a 12, que es igual al valor de B. Entonces, B es igual a 12 centímetros. Recuerden que estamos trabajando con centímetros. Y de este modo pudimos entonces resolver este triángulo rectángulo. Y con este teorema podemos realizar muchos cálculos en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la figura tenemos una escalera, ¿sí?, que se encuentra apoyada sobre una pared, lo cual logra formar un triángulo. Como verán, es un triángulo rectángulo. El problema nos puede pedir que calculemos la longitud de la escalera, es decir, lo largo de la escalera, nos puede pedir la altura de la pared o nos puede pedir la distancia entre la escalera y la pared. Como podrán ver, esta longitud va a ser la hipotenusa y estos van a ser los catetos. Entonces, la manera en que podemos resolver va a ser aplicando justamente el teorema de Pitágoras. En este problema nos dice, una escalera de 10 metros es apoyada a una pared, es decir, ya nos da la longitud de la hipotenusa. El pie de la escalera dista de 6 metros de la pared, es decir, nos está dando esta longitud, es decir, este lado de este cateto, que es igual a 6 metros. Nos da entonces la hipotenusa 10 metros y 6 metros del valor de B. ¿Cuál es la altura de la pared? Nos está pidiendo justamente este cateto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resolviendo del mismo modo que lo resolvimos anteriormente. Es decir, aplicando la propiedad o el teorema de Pitágoras.